Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Ingresamos a nuestra secuencia de la entrevista de la mañana. ¿Qué está sucediendo con la SUNAT? ¿Qué está sucediendo con el Servicio de Administración Tributaria, SUNAT, y sobre todo con sus trabajadores? Así es, los trabajadores de la SUNAT, como cualquier otro sindicato, grupo de trabajadores organizado, tiene una serie de puntos, demandas, plataformas y aspectos para poder siempre dar a conocer. No porque sea malamente famosa la SUNAT, podemos dejar de señalar de que tiene trabajadores y de que estos también viven sus propias vicisitudes, sus problemas y sus luchas sociales. Hoy tenemos la presencia del señor Jorge Carrillo Bertis, quien es secretario de organización del Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la SUNAT. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, señor Arias. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál es el principal problema que vienen atravesando ustedes, los trabajadores de la SUNAT? ¿Qué es lo que desean dar a conocer a la opinión pública? Bueno, en primer lugar, el agradecimiento por este espacio. No son muchos los medios que están dispuestos a acoger a los sindicatos. En particular al sindicato de la SUNAT, que es una institución poderosa y que tiene mano fuerte para poder trabar nuestro acceso a los medios de comunicación. Nosotros lo que queremos demandar fundamentalmente en este momento en la SUNAT es la meritocracia. Es el que haya una alternancia en la dirección de la institución, que por más de 20 años viene siendo gobernada por las mismas círculos de poder interno, vinculados también al poder económico externo, entendemos nosotros. Porque no es casualidad, por ejemplo, que la señora Tania Quispe, ¿no?, que gobernó la SUNAT por más de 4 años, en el gobierno anterior del señor Humala, ¿no?, haya sido nombrada en el momento en que era una alta directiva de una de las consultoras más grandes, ¿no?, a las que recurren los principales contribuyentes cuando tienen inconvenientes con la SUNAT, ¿no?, que es la consultora Deloitte, ¿no? Y en ese momento se están debatiendo, sabemos nosotros, los nombres de quienes van a ser las personas que sucedan, ¿no?, al señor Martín Ramos, que es el actual superintendente nacional, y que fue encargado en esta dirección por la señora Tania Quispe, ¿no? Y en este momento sabemos que hay varios nombres que están barajando, entre ellos también algunos pertenecientes nuevamente a estas grandes consultoras, ¿no? Lo primero que usted nos dice, señor Carrillo, es de que la SUNAT, a pesar que pasan sucesivos gobiernos, siempre son el mismo círculo de personas. Así es. ¿Impuestos por qué entes, por qué instancias? Mire, no sabemos. Porque pasan los gobiernos y cuando supuestamente van a haber cambios, van a haber renovaciones, estas personas vuelven a ocupar los cargos principales. Se rotan entre ellos, ¿no? De repente uno está en un área, como intendente nacional de un área, luego pasa a superintendente adjunto, o de intendente de tal área pasa a la otra, pero finalmente queda en los mismos círculos de poder. Y los trabajadores hemos venido reclamando desde hace ya muchos años que haya una meritocracia auténtica en la SUNAT. Es decir, que haya designaciones de los cargos directivos, por lo menos por los cargos medios, ya que los cargos de confianza por ley, son de confianza. Afortunadamente tenemos eso en nuestro país, ¿no? Claro. En otros países la administración tributaria es una institución técnica y hasta el cargo más alto es nombrado por línea de carrera. Sin embargo, en el Perú no es así, pero bueno, por lo menos los cargos medios sean nombrados por méritos, y eso no ocurre en la SUNAT. O sea, hay toda una cáscara de funcionarios, los más altos, los más encumbrados, que son puestos por confianza por cada gobierno. Efectivamente, pero además en la SUNAT todos los cargos son nombrados a dedo, prácticamente todos los cargos. Hace ya por lo menos un par de años, si la memoria no me falla, que no hay un concurso para un puesto directivo. En ese momento, hasta los supervisores, que son los cargos más básicos, ¿no es cierto?, de la plana directiva, son nombrados a dedo. Y lo que estamos reclamando es que esto no sea así. El año pasado, a mediados del año pasado, se publicó una línea de carrera, ¿no?, la tan esperada línea de carrera que veníamos reclamando los trabajadores. Pero la gran sorpresa fue cuando encontramos que, como parte de esa línea de carrera, no estaban incluidos los cargos directivos. Es decir, en SUNAT
¿no? Un profesional puede ascender solo hasta un profesional un poquito mejor, pero no puede ser nombrado un directivo como parte de esa línea de carrera. Es un tope mínimo, no más que el cual un funcionario, un especialista, un profesional que ingresa a la SUNAT no puede subir más allá y jamás va a ser, digamos, el director, aunque no sea el nombre exacto que tengan ahí los más altos cargos. Sí, no, jamás, no solo el director, jamás va a ser un supervisor o un jefe de división si no tiene la confianza directa de un funcionario de estas camarillas, ¿no es cierto?, que gobiernan la SUNAT. Pero usted mencionó a Tania Quispe, quien es conocida como amiga de la señora Nadine Heredia. ¿Ella sigue teniendo injerencia en la SUNAT? Bueno, a través del señor Martín Ramos entendemos que siguen la misma política, las mismas direcciones. Efectivamente las cosas no han cambiado en lo fundamental. Y uno de los asuntos graves para la población que tiene que entender respecto de este tema de la falta de meritocracia es que eso favorece la corrupción. Claro. En el sindicato al que represento en este momento, el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la SUNAT, el SINAUT, ha denunciado casos de corrupción, ¿no?, de manera fehaciente, que han sido acogidos por las autoridades de la Fiscalía. En este momento se encuentran ya próximos a sentencia, ¿no?, 2 de los 3 casos vinculados al organismo de capacitación de la SUNAT, al ex organismo de capacitación de la SUNAT, el INDESTA, el desafortunado INDESTA en el que yo trabajaba, ¿no?, y que producto justamente de las denuncias que hicimos por corrupción en este instituto, bueno, fuimos separados del instituto, mi compañero, ¿no?, Oscar Sánchez y yo, y bueno, ahí han corrido dineros con afectaciones al Estado determinados por el propio órgano de control interno por más de 5 millones de soles, por casi 6 millones de soles, ¿no?, por favorecimiento a determinadas universidades o institutos de capacitación, por contratos, ¿no?, en donde había vinculación de intereses, porque las personas que dirigían en ese momento el instituto, ¿no?, tenían vinculaciones con la Universidad César Vallejo, por ejemplo, de Trujillo, ¿no?, y Lego, Capacitación Lego y otros institutos. O sea, funcionarios que estando en la SUNAT, funcionarios de la SUNAT, sí, que al mismo tiempo tenían intereses en estas universidades particulares. Que trabajaban en la como la César Vallejo, al mismo tiempo trabajaban en ambos lugares y sin embargo nada les impedía hacer estos acuerdos para capacitar con estas instituciones. Así es, y con además precios completamente sobrevalorados en las capacitaciones, ¿no? O sea, esto es parte de toda una saga de corrupción que no es de ahora, ni tampoco del gobierno de Ollanta, sino que me imagino esto se habrá iniciado desde el gobierno de Fujimori, que fue el que fundó o creó a la SUNAT. Definitivamente han habido casos de corrupción, ya desde aquella época, bueno, algunos de ellos han sido bastante conocidos, ¿no?, los temas de robo sensible, cosas que pasaron en su momento, pero bueno, desde el 2008 que se creó el SINAUT, ¿no?, hemos venido nosotros denunciando estos casos, uno de los más grandes y que gracias a Dios ha sido favorecido por las autoridades judiciales, ¿no?, la Fiscalía, ¿no?, la Procuraduría, ha sido el caso Indesta, pero hay otros casos también bastante escandalosos que han sido denunciados por otros medios de prensa y que también, en este momento se encuentran en proceso, ¿no? Por ejemplo, el alquiler del Hotel Crillon, ¿no?, que fue alquilado a empresas que venían siendo sancionadas ya por el Estado por por incumplimientos de contrato y por malos manejos en sus actividades empresariales. Entonces, la señora Tania Quispe, a pesar de un informe del propio Contralor General, el señor Curi, ¿no?, en contra de estas empresas, adjudica, ¿no?, la buena pro de la contratación, estamos hablando de 2 casos, el caso de la contratación del Hotel Crillon y el caso de la construcción de un nuevo local para la SUNAT en la Avenida Arenales por 160 millones de soles. En ese caso es que la SUNAT adjudica la contratación de la construcción de este edificio a pesar de la advertencia del Contralor. Entonces, o sea, que no le interesó que la Contraloría haya señalado irregularidades o a estas empresas, igual siguió con la contratación, lo adjudicaron y está ahí, ¿no? Pero gran parte de estas denuncias ¿están judicializadas, señor Carrillo, o solamente han sido denuncias periodísticas? No, están judicializadas.
Ya. Estas dos, las tres, incluso por el Hotel Crillon que les he mencionado, también está judicializado. Correcto. Y también nos acaba de decir que la SINAUS, o sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la SUNAT, al cual usted pertenece, se creó el 2008. Así ¿Ustedes es. han tenido obstáculos para organizarse como trabajadores dentro de la SUNAT? Bueno, definitivamente no tenemos ningún tipo de apoyo de la institución y hemos tenido represalias contra nuestros dirigentes, ¿no? ¿De qué manera esas represalias? Varios de nosotros estamos, ¿cómo se llama?, con procesos judiciales por varias cosas, entre ellas, por ejemplo, el mal uso del correo electrónico. Según ellos no podemos enviar mensajes sindicales a través del correo. Cada vez que comunicamos algún aspecto, aunque sea meramente organizativo a los afiliados, ¿no?, estamos, según ellos, incurriendo en una falta administrativa. Entonces, tenemos procesos. Nuestra exdirigente María Covarrubias y la actual dirigente Paola Aliaga han sido sancionadas por hacer declaraciones a los medios de prensa, ¿no? O sea que ni siquiera pueden ustedes manifestarse a medios periodísticos que lo sancionan. Según ellos, denunciar la corrupción en SUNAT es deteriorar la imagen de la SUNAT, ¿no? Y lo que nosotros nos preguntamos es: ¿quién deteriora la imagen? ¿No? ¿El que comete la falta, el que comete el delito, así es, o el que lo denuncia? ¿No? Y más bien ahí están recortando derechos fundamentales relacionados a los trabajadores, ¿no? Derechos laborales, derechos de organizarse. Exactamente, porque además lo hemos hecho en uso de nuestros, de nuestras funciones sindicales, ¿no? En el Sindicato de Trabajadores de la SUNAT, que tiene desde el 2008 existencia, bueno, ya son ya cerca de 8 años, todo este tiempo, ustedes han venido haciendo estas denuncias, ha habido represalias, como también usted señala, y al parecer ninguno de los gobiernos ha prestado atención a lo que ustedes han venido realizando todo este tiempo. Han sido ignorados tanto por los mismos medios como por cada gobierno. ¿O ha habido algún gobierno que se haya acercado a ustedes a conversar o a recibir seriamente sus denuncias? En realidad, no. Han llegado los nuevos superintendentes, a veces cursan invitaciones a los sindicatos para ir a conversar. Y de manera protocolar tenemos una primera conversación, y de ahí en todo su periodo, por lo menos en el periodo de Tania Quispe, en los 4 años y medio, 4 años y varios meses que estuvo, no volvimos a conversar jamás. Entonces, es realmente lamentable, ¿no?, ese tipo de tratamientos, porque no permiten oxigenarse ni siquiera a sus propias administraciones ya anquilosadas, ¿no es cierto?, con información fresca. Porque el trabajador inmediato, el servidor inmediato de un gran directivo, es bien difícil que le diga la verdad. Pero los que les podemos decir la verdad somos los sindicatos. Claro, que llevan más tiempo y que saben la realidad. Y porque tenemos la fuerza para ello, ¿no es cierto? Los sindicatos fueron instituidos a nivel mundial para equiparar el poder de los empresarios o de los directivos de las organizaciones, ¿no? Porque el poder entre una organización, entre toda una organización, con un aparato, ¿no es cierto?, y una influencia, y un poder, frente a un solo trabajador, es absolutamente disparejo, ¿no? Entonces los sindicatos estamos en posibilidades de conversar de tú a tú, pero eso no lo entiende la SUNAT, ni siquiera en los casos de negociación colectiva, ¿no? Ellos entienden que estamos en una relación de subordinación cuando estamos negociando, por ejemplo, un pliego de reclamos. Y eso no lo entienden, ¿no? ¿Ustedes han realizado paralizaciones, huelgas, manifestaciones como trabajadores? Varias veces nos hemos manifestado en marchas, conjuntamente con otros sindicatos también de SUNAT. Hemos realizado una huelga en el año 2009, ¿no?, producto de la cual, al final, luego de un proceso de arbitraje, obtuvimos un laudo, ¿no?, favorable, una negociación colectiva del pliego de 2008, laudo que SUNAT impugnó, ¿no?, por medios poco claros, ¿no? En ese momento tenemos 2 procesos abiertos por la impugnación de ese laudo. El que impuso SUNAT, ¿no es cierto?, trayendo abajo un dictamen perfectamente legítimo de un tribunal arbitral, al cual SUNAT se había sometido voluntariamente, y que ahora desconoce, ¿no? Y bueno, además con la ayuda de los jueces, porque SUNAT lo presentó en un medio, en un tribunal, en un juzgado que no correspondía, y debiendo archivarse el proceso, el juzgado lo derivó al juzgado correcto, ¿no?, y le hizo el favor a SUNAT.
y por eso estamos metidos en ese proceso. Ya entiendo, ¿no? O sea, ha habido una colusión entre los directivos casi eternos de la SUNAT con los poderes del Estado y con funcionarios que también son casi los mismos, en caso del Ministerio de Economía, que son los mismos funcionarios de todos los últimos gobiernos, y en caso de poderes como el Poder Judicial, donde también hay gente comprometida seriamente con la corrupción. Señor Jorge Carrillo, usted actualmente que ha ingresado un nuevo gobierno, ¿sienten que la cosa se va a poner peor de lo que ya ha estado con el ingreso de Pedro Pablo Kuczynski y con mantener a los mismos funcionarios o esa misma camarilla que da vueltas nada más, como usted hace un momento explicó? ¿Sienten que se va a agravar la situación de los trabajadores de la SUNAT? Bueno, definitivamente ese es un temor que todos los trabajadores de la SUNAT en este momento sienten, ¿no? Y creo que la gran decisión del señor Kuczynski es a quién pone a cargo de la SUNAT. No. O demuestra independencia respecto de los grupos, ¿no es cierto?, de poder económicos, ¿no?, manifestados a través de las grandes consultoras tributarias, Deloitte, Ernst & Young, ¿no?, y otras similares, y nombra a una persona independiente que no solamente no tenga vinculación con ellos, sino con los directivos actuales, y que provenga de las canteras del Estado, ¿no? De un funcionario de carrera, ¿no?, del Estado, que tenga plena conciencia de lo que son la separación entre los intereses públicos y el interés privado. Así es. Cosa que no ha tenido definitivamente los directivos de SUNAT hasta este momento, sobre todo en la última gestión de la señora Tania Quispe, ¿no?, en donde se confundieron completamente las cosas, se nombraron camarillas de amigos, y el problema cuando todos son camarillas de amigos y todos son muy amigos entre ellos, es que nadie denuncia nada, pues, ¿no? Y entonces le pasan todo a cualquiera, y como lo que pasó en el Instituto de Capacitación. Para explicar a los oyentes, ¿qué son estas consultoras económicas? ¿Son entes privados internacionales? Así es. ¿En qué medida ellos interfieren en el trabajo de la SUNAT? Bueno, no es la medida en que interfieren, es el peligro de la confusión entre los intereses de las consultoras con los intereses de SUNAT. Porque si yo he sido directivo de una consultora, ¿no es cierto?, y he asesorado a los contribuyentes en sus procesos contra SUNAT, ¿cómo de inmediato puedo pasar a ser jefe de SUNAT? ¿Cómo no puede haber allí conflictos de interés? Claro. Y hay muchos funcionarios que han sido así, han estado en no una han sido consultora. Muchos, pero desafortunadamente han estado en posiciones claves. De la SUNAT. Alguna de ellas ha sido superintendente. Claro, ¿y cómo se puede entender que van a velar por los intereses estatales que representa la SUNAT y al mismo tiempo por los intereses privados, del cual han sido o son parte? Así es, eso no es aceptable. Pero ¿hay la esperanza de que Kuczynski nombre a alguien del Estado? ¿Ustedes tienen algún nombre quizás en mente? No quisiéramos sugerir nombres porque al fin y al cabo somos una institución, somos un sindicato y vamos a tener que problemas de entrar en confrontaciones por temas laborales, ¿no? Pero los requisitos sí los tenemos claros, ¿no? Tiene que ser una persona independiente de los poderes internos e independiente de los poderes externos, ¿no? Claro, ¿no? Y que sepa velar dentro del marco constitucional por los intereses que defiende o dice defender la SUNAT como institución, que es el tema de la administración tributaria, los impuestos, el RU y bueno, tantos temas relacionados a la contribución de los mismos ciudadanos. Quédese un momento con nosotros, señor Carrillo, para poder pasar a la secuencia de comunicaciones telefónicas, donde los amigos seguramente que nos están sintonizando querrán hacer alguna pregunta o entender mejor este tema relacionado a la denuncia y la preocupación que usted nos señala como secretario de organización del Sindicato Nacional de Unidad de los Trabajadores de la SUNAT. Amigos de Radio Cielo, nos encontramos con el señor Jorge Carrillo Berti, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la SUNAT, y cualquier pregunta o comentario que ustedes deseen realizar, nuestras líneas están abiertas como todas las mañanas, el 472-3110, el 472-3184 y el 472-3383, línea para las regiones del Perú. Tenemos también mensaje de texto al 945-167-249. Jorge Carrillo Berti, secretario de Organización de los Trabajadores de la SUNAT, con nosotros esta mañana. Esto es Radio Cielo, número 1 en Cultura y Educación. Tenemos el primer contacto. Aló, buenos días. Adelante, a ver. Muy buenos días, ¿está usted en línea? Adelante.
Buenos días, le habla Ida de Pueblo Libre. La pregunta que le quisiera hacer a su invitado es que si su sindicato está afiliado a la CGTP. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos rápidamente la palabra al señor Carrillo para que haga la respuesta. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, nosotros no estamos afiliados a la CGTP, estamos afiliados a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, la CAT. Ya. La composición de trabajadores de la SUNAT es fundamentalmente de trabajadores de corte técnico, ¿no? Y entonces, que nos han exigido siempre independencia política, ¿no? La CGTP para algunos no tenía esa independencia, entonces prefirieron que tomáramos otra opción un poco más autónoma. La central, ¿no? La central de la CAT, ¿no? Sí. La Central Autónoma de Trabajadores. Tenemos más comunicaciones telefónicas. Estamos en Cielo Noticias, donde tu voz se impone. Nuestro invitado de la mañana, el secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SUNAT, el señor Jorge Carrillo Bertis. La línea para las regiones es el 01-472-3383. Y la realidad de los trabajadores a nivel nacional y sus organizaciones, como son los sindicatos, y la manera en que deben defenderse en una situación especial, ¿no? En la SUNAT, una institución que tiene pues una imagen muy caída, porque directamente los contribuyentes todos estamos relacionados con la SUNAT. Tenemos una siguiente comunicación. Buenos días. Buenos días, de San Juan de Lurigancho. Adelante, bienvenido, escuchamos. Bueno, en este caso no solamente en la SUNAT, sino hay varios sectores, tanto en el Ministerio de Educación, ¿no? También en el Ministerio de Educación, el ministro de Educación elegido, el señor García Belaunde, que habló en el Congreso, que no debería elegirlo a él porque allá en el Ministerio de Educación hay inmensa cantidad de libros que no ha repartido. Y así sucesivamente, en la UGEL hay profesores que tienen más de 20 años que tampoco lo cambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí sigue la corrupción. Por ejemplo, allí en el Perú 21 dice, el Estado y sus autoridades han dejado de que se pierda la confianza. Oscar Naranjo, experto de seguridad colombiano, considerado que el mejor policía del mundo. Si en Colombia, que ha sido lo más sangriento, hoy han hecho un convenio, creo, con el Estado, para que el ejército no vaya a la selva, qué sé yo. Bueno, sí, ya ahí ya nos estamos saliendo del tema en mención. Le agradecemos de todas maneras por la primera parte de lo que usted nos indica, ¿no? Sobre las mismas personas cuando están mucho tiempo en las instituciones o simplemente cambian de puestos, pero están en las mismas directivas. Al final se presta pues para la corrupción. Justamente eso es de lo que se trata cuando se habla de la revocabilidad de las autoridades, ¿no? Si a los alcaldes los cambian, no le dejan reelegirse, como ya se ha aprobado últimamente, y que están buscando más bien revocar esa ley, si a los alcaldes mismos no se les permite la reelección. Entonces, ¿qué podemos hablar de funcionarios, personas, altos directivos que siguen allí dando vueltas en los mismos puestos, ¿no? ¿Habrá o no habrá corrupción? Seguimos con más contactos telefónicos. Adelante, buenos días. Bienvenido, bienvenida, buenos días. Este es Radio Cielo, Sintonía Nacional, hoy tratando el tema de la SUNAT y lo que sucede con los trabajadores de la SUNAT. Jorge Carrillo Bertis, secretario de Organización del sindicato de este ente, nos visita esta mañana. Y relacionado a la meritocracia, que es lo primero de lo cual hemos hablado, ¿no? El mérito de los profesionales, trabajadores, empleados públicos que laboran en una institución y que deben ir avanzando en la medida de los años, en la medida de sus capacidades y, como su nombre lo dice, en la medida de sus méritos, ¿no? Para lograr altos puestos que tienen que ver pues, justamente con personas que ya conocen el lugar, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando esto no se da y solamente son camarillas impuestas por instituciones privadas las que dan vueltas en los altos cargos? Tenemos una siguiente comunicación. Buenos días. Buenos días. Adelante, ¿de dónde nos llama? De San Martín de Porres. Bienvenido, le escuchamos. Mire, al respecto a esto de la SUNAT, para mí este es un ente que en verdad no cumple como debe ser su función. Y lo vemos claramente en la grande cantidad de gente que de un momento para otro exhiben signos de exteriores de riqueza exorbitantes. No sabemos qué impuesto pagarán, qué contribución darán al Estado de esta gente. Lo vemos también en esa minería
¿no? Que vemos claramente que inclusive que hasta son asaltados con millones, ¿no? O miles de soles en efectivo, ¿no? Es decir, esta minería ilegal paga grandes cantidades gana grandes cantidades de dinero, destruye el medio ambiente y no paga impuestos. Inclusive hay varios, inclusive que se han llegado hasta a comprar haciendas, terrenos en Europa, sin saber nosotros cuánto han aportado de todo lo que han sacado del país y destruido esta gente. Muy agradecido. Muchísimas gracias también por su preocupación. Su preocupación, amigo de San Martín de Porres, nos hace recordar también una pregunta que aprovecharemos en todo caso de trasladarla al señor Jorge Carrillo hoy con nosotros. Es sobre las grandes empresas mineras, no la minería artesanal, sino las grandes empresas mineras contribuyen a la SUNAT, porque había una historia que nos decía, no, ellos no contribuyen nada, no son fiscalizados por SUNAT, pero señor Carrillo, ¿las grandes empresas mineras contribuyen a la SUNAT? ¿Tiene usted conocimiento de eso? Bueno, no conozco el detalle. Yo trabajo en área de apoyo, no soy tributarista, pero bueno, conozco algunos temas, ¿no? Efectivamente, pues hay empresas que son formales, que contribuyen, a lo mejor, ¿cómo se llama? Ya serán las áreas respectivas las que indiquen si contribuyen con todo lo que deberían contribuir, pero que vienen contribuyendo con regularidad. Pero también hay la distinción entre la minería ilegal y la minería informal, ¿no es cierto? En donde definitivamente sabemos que hay problemas, ¿no? Y bueno, lo que reclamamos los trabajadores es que haya sucesión en los cargos de SUNAT, para que también fluyan las ideas al interior de la institución. Hay cantidad de iniciativas, ¿no es cierto?, que se pueden implementar, pero que necesitan sangre nueva. Así es. ¿No es cierto? Y sobre todo porque ante la alicaída imagen de la SUNAT, creo que son ustedes los trabajadores que tienen años y que están desde la base, ¿no? Porque no es lo mismo administrar desde arriba que estar en el trabajo de campo, como lo hacen los trabajadores mismos. Saben y conocen qué es lo que tienen que corregir, porque están en contacto con el ciudadano, con el contribuyente, ¿no? Y por ejemplo, una de las imágenes nefastas de la SUNAT como institución es que mucho fiscaliza a los pequeños comercios, a los medianos comercios, a las bodeguitas, y se deja suelto a las grandes empresas que poco o nada contribuyen al país, ¿no? Esa imagen hay, ¿no?, de que es una especie de inquisición contra los pequeños, pero no contra los grandes. Sí, bueno, definitivamente hay una separación, un divorcio en el Perú bien grave entre lo que es el interés del ciudadano común y corriente de la imagen del Estado, ¿no? Ese es un tema que sí he manejado porque hemos dictado seminarios sobre ese tema. Pertenecía al área de capacitación y trabajábamos el tema, ¿no es cierto?, de la conciencia ciudadana, de la conciencia tributaria. Y efectivamente en el Perú tenemos un divorcio, ¿no?, muy serio, ¿no? El 60% de informalidad en el Perú no es ninguna casualidad, ¿no? La economía en el Perú es 60% informal, y eso es porque los ciudadanos sienten que el Estado no los representa, que el Estado más bien actúa en contra de ellos y que ellos tienen que desarrollar sus negocios en contra del Estado. Y entonces eso no va a acercar. Y eso viene de toda una historia, ¿no es cierto?, desde la época colonial, donde ya había informalidad, pero que se ha agravado en la República justamente por los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Teniendo ya esos últimos minutos, señor Jorge Carrillo, ¿qué le diría usted al presidente Pedro Pablo Kuczynski, usted como trabajador, como secretario de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SUNAT, la SINAUT? ¿Qué le diría al presidente Kuczynski, que sabemos, si no él, sus asesores están en sintonía de esta emisora Radio Cielo, que les da a ellos una visión diferente de lo que los otros medios le dan, porque ellos, obviamente, como administradores del Estado, tienen que conocer las diversas corrientes que hay de la opinión pública? ¿Qué le diría usted al presidente Kuczynski frente a este nuevo periodo y sobre todo en el caso de la SUNAT? Bueno, comentar que sí le hemos dicho varias cosas al señor Kuczynski, le hemos cursado oficios documentados respecto de todos los temas que acabo de comentar, de las denuncias de corrupción, de los temas del enquistamiento del poder y de la falta de meritocracia en SUNAT. Pero si tuviera la oportunidad de decirle una cosa más, lo que le diría es, señor Kuczynski, tiene usted la posibilidad ahora de demostrar su independencia respecto de los grupos de poder. Nombre usted una persona independiente en SUNAT, independiente de cualquier consultora, de gran consultora tributaria o interés económico conocido, independiente de los grupos de poder internos que se han enquistado en SUNAT y que le han hecho caer a donde
a donde está de haber sido una institución tan prestigiosa en su momento. Es verdad lo que usted dice, ¿no? Es la oportunidad, diríamos, sin exagerar, histórica del presidente Kuczynski de demostrar que él no está relacionado a los grupos de poder económico o consultoras privadas que están atravesando los ministerios, las instituciones estatales, de los cuales se dice, pues, justamente es la activación, la puesta en vigencia del neoliberalismo en el Perú. Es la oportunidad del presidente entrante, el presidente Kuczynski, de demostrar autonomía del Estado peruano frente al sector privado. Sí, es muy cierto lo que usted señala. ¿Hay un plazo para que sea nombrado un nuevo directivo de la SUNAT? No. El señor Martín Ramos está completando el plazo por el que fue nombrado Tania Quispe, que de acuerdo a la ley de fortalecimiento de la SUNAT es de 5 años. ¿No? Entendemos que sería relevado el puesto, pero tampoco eso es cierto. Habiendo sido el nombrado, no tenemos un plazo perentorio en ese momento. Correcto. Muy bien, señor Jorge Carrillo. Le agradecemos su presencia en Cielo Noticias y siempre estamos a su disposición para cualquier denuncia que usted desee realizar sobre la realidad de los trabajadores, los problemas que ustedes tengan y las convocatorias también que ustedes tengan, porque movilizaciones, marchas y huelgas están en el derecho pleno de los trabajadores a nivel nacional, sobre todo los sindicalizados, ¿no? Reconocido por la Constitución Política del Estado peruano. Gracias, señor Carrillo. Muchas gracias, señor Arias, muy amable. Amigos de Radio Cielo, ha sido el secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la SUNAT, Jorge Carrillo Bertis, en exclusiva para Cielo Noticias, y frente a la situación, pues, de que los medios de prensa oficiales no dan tribuna a los trabajadores, a los sindicatos. Radio Cielo sí lo hace. Nos vamos a una brevísima pausa, 9 de la mañana con 1 minuto, pausa y volvemos con más.